La cena de gala brillaba con lujo y aparente perfección. Las copas de cristal chocaban con un tintineo elegante, las risas discretas flotaban en el aire y cada gesto parecía cuidadosamente medido. Todo era impecable, hasta que un instante lo cambió todo. Elena, una joven del servicio, caminaba con nerviosismo entre las mesas repletas de trajes y vestidos caros. Llevaba el plato principal en sus manos, intentando mantener la compostura. Pero un tropiezo mínimo, casi imperceptible, bastó para desencadenar la tensión. El vino se derramó y unas gotas mancharon los costosos zapatos de Gustavo, un empresario poderoso, temido y respetado en todo el país. El silencio cayó de golpe. Cada mirada se clavó en Elena. El lujo de la velada se convirtió en un escenario de juicio. Gustavo se levantó de golpe, con una furia tan desmedida que el aire mismo pareció quebrarse en la sala. Para él, aquel tropiezo no era un simple accidente, lo vivió como una afrenta imperdonable. Su voz retumbó con un desprecio helado. ¿Acaso eres inútil? Tu único trabajo es servir, y ni eso puedes hacer bien. Las palabras atravesaron la estancia como cuchillos. Los invitados dejaron de respirar por un instante, todas las miradas se clavaron en Elena. Ella bajó la cabeza, temblando, con apenas un susurro de disculpa escapando de sus labios. Pero aquello solo encendió más la rabia de Gustavo. El hombre, acostumbrado a ser temido, parecía disfrutar de la humillación. Tomó su plato de espaguetis, lo levantó en el aire y, por un segundo eterno, nadie se atrevió a moverse. El silencio pesaba como una losa. Y entonces, con un gesto brutal, volcó todo el contenido sobre la cabeza de Elena. Los fideos cayeron pesados, enredándose en su cabello, mientras la salsa resbalaba por su rostro y empapaba su uniforme blanco, ahora manchado y grotesco. La sala quedó petrificada ante aquella escena de crueldad desmedida. Al fondo de la sala, una mujer vestida de negro se llevó la mano al pecho, horrorizada. Su nombre era Camila. Su gesto parecía de simple indignación, pero en realidad escondía algo más profundo. Ella conocía a Elena, y sabía la historia que nadie allí sospechaba. Elena, cubierta de salsa y fideos, no derramó una sola lágrima. No gritó, no imploró. Cerró los ojos apenas un instante, contuvo la respiración y apretó los labios con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ya no era la de una víctima humillada, sino la de alguien que conserva intacta su dignidad. Gustavo la observó con desprecio, convencido de que su palabra era ley. Así entiendes, ¿no? Eres una sirvienta. Aquí no tienes voz. Tu único deber es obedecer. Su tono arrogante heló hasta a los más frívolos invitados. Nadie se atrevía a romper aquel silencio pesado. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no ver nada. La opulencia de la gala se convirtió en un escenario de cobardía colectiva. Solo Camila, con el rostro tenso y los ojos brillando de rabia contenida, se levantó lentamente de su asiento. Aún no intervenía, pero cada gesto de Gustavo se grababa en su memoria como fuego. Horas antes de aquel humillante espectáculo, Elena había llegado al evento esperando una noche tranquila, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Elena trabajaba sin descanso, cada turno era un sacrificio. No lo hacía por ambición, sino por necesidad. Cada moneda que ganaba estaba destinada al tratamiento médico de su madre, que luchaba contra una enfermedad en fase terminal. El cansancio y el desprecio eran su pan de cada día, pero lo soportaba con valentía porque no podía darse el lujo de rendirse. Gustavo ignoraba todo aquello. Para él, Elena no era más que una sombra entre copas de cristal y manteles de lujo. Una figura invisible que servía platos sin rostro ni historia. Aquella noche, su ira no provenía solo de un accidente. Venía de un negocio fallido que lo había dejado humillado horas antes. Y Elena fue la presa perfecta sobre la cual descargar su frustración. Lo que Gustavo jamás habría imaginado es que alguien lo estaba observando con otros ojos. Camila, aquella mujer vestida de negro, conocía la historia de Elena. No por amistad, sino porque había investigado cada detalle de los empleados en secreto. Su papel era claro, era la auditora interna enviada por el consejo de la empresa de Gustavo,
encargada de evaluar su verdadero carácter fuera de las juntas de directorio. Hasta entonces, Camila no había encontrado un motivo contundente para actuar. Pero esa humillación pública, brutal y despiadada, era más que suficiente. En ese instante, el destino de Gustavo empezó a torcerse sin que él lo supiera. Estaba a solo minutos de enfrentar las consecuencias más duras de su vida. Elena, en cambio, permaneció erguida, cubierta de salsa y fideos. No limpió su rostro, no se sacudió el uniforme manchado. Su voz, serena y firme, atravesó el silencio de la sala como un cuchillo. Mi dignidad no está en tus manos. El eco de esa frase heló la sangre de todos los presentes. Elena, con la voz firme pese a la humillación, había pronunciado una frase que quedó grabada en todos los presentes. Gracias por recordarme que, incluso en los lugares más lujosos, lo que menos abunda es la humanidad. Las palabras retumbaron como un golpe seco en medio del salón. Gustavo respondió con una risa sarcástica, se acomodó en su asiento y alzó la copa como si nada hubiera ocurrido. Algunos invitados lo siguieron con sonrisas nerviosas, intentando retomar la velada, pero la tensión seguía colgada en el aire como una nube pesada. Camila lo observaba sin apartar la vista. Su expresión ya no era de indignación contenida, era la mirada de alguien que había tomado una decisión. Había visto suficiente. Minutos después, Elena fue apartada del servicio y enviada a la cocina. Uno de los encargados le pidió que se retirara para evitar más problemas. Ella aceptó en silencio, pero antes de marcharse lanzó una última mirada hacia el salón. Allí, Gustavo brindaba con sus socios, confiado, como si su acto de crueldad hubiera sido solo un entretenimiento más de la noche. Fue entonces cuando Camila, con calma calculada, se levantó de su asiento. Salió discretamente del salón, el celular en la mano, y marcó un número reservado. Al otro lado de la línea contestó el director del Consejo Ejecutivo. Su voz, firme y baja, resonó con determinación. Tenemos lo que necesitábamos. Actuemos de inmediato. El destino de Gustavo acababa de sellarse, y él aún no lo sabía. Lo que Gustavo ignoraba era que cada insulto, cada gesto cruel, había quedado registrado. Una cámara de seguridad, instalada esa misma mañana por orden de Camila, lo había captado todo. Y el castigo que le esperaba no sería físico, sino infinitamente más devastador para un hombre como él, la caída pública de su imagen, su poder y su orgullo. Cuando Gustavo creía haber recuperado el control de la velada, la puerta del salón se abrió de golpe. El murmullo se extendió como un rayo. Él giró la cabeza con fastidio, irritado por la interrupción. Pero lo que vio lo dejó inmóvil. Camila entró con paso firme, acompañada por dos hombres trajeados. Sus gafetes brillaban a la vista de todos, pertenecían al consejo directivo. El silencio se volvió pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Nadie se atrevió a decir palabra. Gustavo, forzando una sonrisa, se levantó de su asiento. Su voz, aunque disfrazada de cortesía, temblaba por debajo. Camila, este no es lugar ni momento para una inspección. Ella no respondió. Uno de los hombres sacó un sobresellado y lo colocó en las manos de Gustavo. Él lo abrió con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron las líneas del documento con rapidez, y de pronto, su rostro perdió todo el color. Mientras en el salón todo ardía en silencio, Elena permanecía en un rincón del vestidor de empleados. Su uniforme seguía manchado, el cabello aún pegajoso por la salsa, y sus ojos resecos de tanto contener las lágrimas. No estaba destrozada por los espaguetis ni por los gritos, sino por la cruel certeza de que, aunque diera todo de sí, siempre sería tratada como menos. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Un supervisor entró apresurado. Arréglate rápido y regresa al salón. Camila te pidió allá. No sé por qué, pero parece importante. Elena dudó. Su instinto le gritaba que no debía volver, pero en lo más profundo de su ser algo distinto la empujó, orgullo, tal vez esperanza. Respiró hondo, se levantó y caminó hacia su destino. Cuando reapareció en el salón, un silencio absoluto la recibió. Todos los ojos se clavaron en ella,
pero esta vez no había risas, ni burlas, ni desprecio. Gustavo, al verla, murmuró entre dientes con tono venenoso. ¿Tú otra vez? Lárgate antes de que. No alcanzó a terminar. Camila lo interrumpió, alzando la voz con una firmeza que sacudió a todos. Silencio, Gustavo. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Era la primera vez que alguien le hablaba así frente a todos. Camila dio un paso al frente y, con una mirada implacable, sentenció. Acabamos de ver el video de tu comportamiento. No solo tu agresión, sino también cada palabra misógina y clasista que has pronunciado esta noche. El salón entero quedó helado. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. Camila avanzó un paso más, su voz firme resonando en cada rincón del salón. Las pruebas son suficientes para iniciar una acción disciplinaria inmediata. Gustavo intentó reír, forzando una mueca arrogante, pero esta vez nadie lo siguió. Su seguridad comenzaba a desmoronarse. No puedes hacerme esto, no aquí, no frente a todos, murmuró con la voz quebrada. Camila lo fulminó con la mirada. Sí puedo. Porque aquí fue donde humillaste a una mujer que solo cumplía con su trabajo, y todos fuimos testigos. El silencio era absoluto. Camila giró la vista hacia los invitados, y su voz adquirió un tono solemne. Elena es una trabajadora ejemplar, con años de servicio impecable. Lo que ustedes presenciaron no fue un accidente social. Fue abuso de poder. Las palabras se clavaron en cada asistente como un veredicto. Gustavo buscó apoyo con desesperación, moviendo la mirada entre sus colegas. Pero los mismos que antes reían sus bromas ahora evitaban sus ojos, inclinando la cabeza con vergüenza. El hombre que se creía intocable estaba quedando completamente solo. Uno de los ejecutivos se acercó con decisión. Su gafete, señor Gustavo. Él lo apretó entre los dedos, negándose a soltarlo. El orgullo aún lo mantenía de pie. Pero entonces Camila lanzó la estocada final. Si no cooperas, esto se hará público. Afuera ya esperan los medios. Y yo intentaba que todo esto se resolviera con discreción. Por primera vez en muchos años, Gustavo sintió algo que no conocía bien. El poder lo había blindado de todo, menos de aquello, miedo. Miedo real. Miedo a caer. Sin salida, Gustavo bajó la cabeza. Con manos temblorosas retiró su gafete y lo dejó sobre la mesa. El gesto fue seguido de un silencio sepulcral, hasta que ocurrió lo impensable. El poderoso empresario, que minutos antes había humillado sin piedad, se giró hacia Elena y cayó de rodillas. Perdón, no supe lo que hacía. Estaba frustrado, no fue personal. Pero sus palabras ya no tenían peso. Sonaban huecas, vacías, nacidas del miedo y no del arrepentimiento. Elena lo miró fijamente, sin pronunciar una sola palabra. No hacía falta. El poder había cambiado de manos, y ella ya no estaba bajo su sombra. Camila avanzó, tomó suavemente la mano de Elena y dijo con solemnidad. Ahora tú decides, ¿qué hacemos con él? La joven respiró hondo. Su mirada recorrió el rostro desesperado de Gustavo, que se aferraba a una dignidad que ya no existía. Entonces habló con una calma que estremeció a todos. No busco venganza. Solo justicia. Que pague como cualquiera por lo que hizo. Camila asintió sin dudar. Entonces eso tendrá. Mañana mismo se anunciará públicamente tu despido, y la empresa iniciará acciones legales por conducta inapropiada. Gustavo cerró los ojos, derrotado. El salón entero se puso de pie. Y entonces estallaron los aplausos. Pero no eran para Camila, ni por la caída del empresario. Eran para Elena, por haber resistido, por no haberse quebrado, y por demostrar que la verdadera fuerza no está en la humillación, sino en la dignidad. Elena, con lágrimas contenidas, dejó escapar una leve sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió invisible, ni reducida a un uniforme, ni condenada a ser una sombra. Se sintió vista, como una mujer con valor, con dignidad y con una fuerza indestructible. Camila se acercó y la abrazó. Nadie en ese salón lo sabía,
pero aquel gesto significaba mucho más que el cierre de una noche amarga, marcaba el inicio de una transformación. Días después, el consejo directivo le ofreció a Elena un puesto en el área de bienestar y derechos laborales, impulsado personalmente por Camila. Ella aceptó sin dudarlo. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Buscaba asegurarse de que ninguna otra mujer pasara por lo mismo. Mientras tanto, Gustavo enfrentaba la tormenta más dura de su vida, su imagen destruida, su círculo de confianza reducido a cenizas y, sobre todo, la carga insoportable de la conciencia. Comprendía, demasiado tarde, lo que había perdido por su arrogancia. A veces, solo cuando se toca el suelo, se descubre la humanidad que se negó a ver en los demás. Porque nunca sabes quién está detrás de la máscara, las apariencias engañan, pero hay algo que siempre debe ser innegociable, el respeto y la dignidad.